Gracias, buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada. En el día de hoy, TVASI presenta a la licenciada Luz Elena Cunha, o Cunha Romero. En breve estará hablando sobre el autismo y lo que representa procesos terapéuticos basados en evidencia científica. Gracias por estar en el día de hoy tratando este tema de mucho interés para los niños, los adolescentes. TVACE, para los que entran por primera vez a través de esta plataforma, surgió en el 2020, ya llegamos a 6 años y nos ayudan muchos colaboradores, que vamos a mencionarlo ahora brevemente. Mencionar que el APSE está incorporada en New York, sin fines de lucro, con licencia federal para donaciones, recibir donaciones, y también está incorporada legalmente en la República Dominicana, registrada con INAP, ONAPI, y también registrada para RNC, como le llaman en Santo Domingo. Esos son los papelitos nuestros. Papelitos hablan, como dicen. TV hace tu voz. Como dijimos, surgió en la pandemia. Aquí hay un grupo de colaboradores que siempre han estado con nosotros: el doctor Williams, doctor Ruiz, la doctora Alcántara, Kenia, que no está participando con nosotros ahora, pero de vez en cuando ella colabora con nosotros, igual que la doctora Hermosén y los demás que ustedes ven aquí, de una manera u otra, ayudan enviando invitados de diferentes especialidades, diferentes ciudades, diferentes países. Gracias por su apoyo. La gran noticia que le comunicamos hoy para los que están suscritos, que ya sobrepasamos 30.000 suscriptores en TVA. Sí, usted también se puede suscribir si no conoce la plataforma, porque muchos entran ya también por ahí a oír esta conferencia. Gracias por el apoyo, por esta colaboración de aceptar estar en este canal. Así que puede también suscribirse al canal de audio que tenemos. Esta conferencia se pasa a un audio también y puede ser miembro de la institución, como siempre decimos. Todo aquel que tenga un título de psicólogo, enfermera, terapista, técnico de radiología, médico, odontólogos, pueden hacerse miembro con su copia de título y también el pago de $100 por el año completo. A diferencia del colegio médico, que le cobra todos los meses, nosotros cobramos una sola vez. Así que están invitados a suscribir al que le interese ser miembro de esta institución. Ayudamos a los profesionales con certificaciones cortas, aceleradas, que es lo que se necesita para obtener un empleo rápido. Son certificaciones que valen en New York, New Jersey, cualquier estado, incluyendo Puerto Rico. Nosotros hemos certificados médicos que han regresado a Puerto Rico a trabajar, y con estas certificaciones pueden también tener un empleo. Recientemente ya estamos, lo anunciamos en el Congreso del 24 de mayo, vamos a tener una nueva certificación en sonografía para todo interesado. Está enfocada a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos radiólogos que quieran trabajar en el área de sonografía y obtener esta certificación. El 13 de julio ya va a comenzar un primer grupo para certificarse. Si necesita más información, se puede comunicar con nosotros. Aquí está el profesor, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, y él habló en el Congreso del 24 de mayo. Quiero ya finalizar anunciando, gracias a los que nos apoyaron en el Congreso pasado, que ya es parte de la historia de nosotros, logros y algunas experiencias generales. Así que a todos ustedes por el apoyo, a los panelistas, un programa que se cumplió en el 100%. 15 panelistas participaron y 15 panelistas hablaron, y a ellos le agradecemos toda su colaboración y apoyo, igual que este comité organizador que hizo posible que ese congreso se fuera celebrado con todo el éxito que representó. Pero ahora volvemos a la casa de nuevo, a lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con nuestra Feria de la Salud de Elizabeth. Va a ser el domingo 26 de julio. Si usted está por New York, New Jersey, hasta de Pensilvania, usted puede venir. Nosotros traemos la doctora Yubel, la doctora Félix también ha venido a nuestra feria a participar, a ayudar, a colaborar. Si vive en New York y necesita un transporte y no quiere usar su vehículo, pues ya estamos confirmando que vamos a tener transporte disponible para ustedes. Se pueden comunicar con la doctora Del Orbe o conmigo o con Elba para reservar el espacio
porque ese espacio se puede llenar rápido y no queremos que se quede o lo deje para última hora. Así que es una oportunidad de dar un servicio, de colaborar y aquí le garantizamos desayuno, almuerzo, certificado de participación e incluso una foto de despedida del grupo. Así que le invitamos a que participe en esta feria. Ya el formulario de registración está en la página, ustedes pueden comunicarse y entrar a la página. Quiero presentar formalmente a nuestra invitada en el día de hoy. Es la licenciada, profesora Luz Elena Cunha Romero. Ella tiene un título de psicóloga en el área de educativa de la Universidad Estatal de Cuenca, del Ecuador. También tiene una maestría en neuropsicología de la Universidad de Israel. Eso está en el Ecuador, no en Israel. Maestría en psicología clínica de la reconocida Universidad Cayetano Heredia del Perú. Tiene varias certificaciones en lo que es prácticas avanzadas aquí con el Instituto Albert Harris de New York. Además, ella es terapeuta en Filadelfia, en Albany Well, donde ella participa y atiende a su paciente en el área de psicología. Ha desarrollado el método Millet, que ayuda a los pacientes autistas con diferentes modalidades, diferentes enfoques, a sobrellevar la condición del autismo. Y precisamente sobre eso es que en el día de hoy va a hablar un poco de los que son los procesos terapéuticos y lo que están reconocidos por la ciencia y por los especialistas como métodos confiables para tratar a los pacientes. Profesora, bienvenida a nuestro programa, como siempre. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es importante hablar de ciencia, de hablar de procesos terapéuticos basados en la clínica y sobre todo porque detrás de un diagnóstico existe una familia, existe un ser humano que busca respuestas constantes. Entonces, este espacio de la APSI es súper importante como Asociación Hispana de Profesionales de la Salud poder brindar la información correcta para nuestros profesionales. Yo sé que nos ve mucha gente y dentro de la docencia académica es lo que siempre yo reitero a mis estudiantes. Después de iniciar una evaluación exhaustiva, nosotros tenemos que dar respuestas a lo que está ocurriendo con este niño, niña, adolescente o adulto, porque en muchos de los casos tenemos adultos con diagnósticos tardíos de autismo y que generan cierta preocupación. Entonces, además de eso, sabemos de que el autismo, independientemente de quién dé el diagnóstico, uno de cada tres a 35 niños en Estados Unidos está siendo diagnosticado hoy con autismo. Entonces, tenemos que estar preparados dentro de ese ambiente clínico, desde la persona que abre la puerta en la clínica y poder identificar hasta la maestra que está dentro del aula de clases y que tiene que hacer la revisión correcta para los profesionales. Entonces,
No se está escuchando, restituyo, Oh, licenciada. sí, no la oigo. Sí, eso le quería decir. Yo pensaba que seguía No, parece que... Yo no la oigo, ahora sí le oigo. Ok, sí, pero la un licenciada no segundito. te Sí oye. la estoy oyendo ahora. Voy en un metro aquí, estoy en Long Island, pero no la estaba oyendo. Sí, fue que tuvo un cortocircuito, se fue la luz en la casa y no tiene internet. Eso es. Ah, Yo eso espero es, que se doctor. Yo conecte. estoy, estoy en Nueva York. ¿Cómo no? Gracias. Ok, Ok. sí, sí, perdone. Vamos a esperar que se conecte, que se le fue la luz y eso es New Jersey, no crea que en Santo Domingo. No, ya yo iba a preguntar que si ella estaba aquí por casualidad. No, no. Déjeme ver Sí, si, vamos a esperar un ratito. si vamos a esperar que ella se conecte. Déjeme ver si pongo en pausa. Diagnóstico, lo que les Adelante. decía, el diagnóstico cada vez es eh, desmedido de alguna manera porque no se toma en consideración antecedentes perinatales, no se toma en cuenta a lo mejor síndromes hereditarios, síndromes genéticos que puede tener que dar esta condición. Entonces vemos al autismo que no es solo una condición monolítica, sino que su abordaje tampoco puede serlo. Entonces, cuando escuchamos profesionales que decimos el mito frente a un mito de una única cura, lo que ocurre es que no nos damos cuenta de la realidad de un ecosistema modular que está enfrentando quien padece esta condición. Entonces, existe un ciclo vital, el ecosistema de apoyo debe mutar dinámicamente desde el diagnóstico temprano hasta la vida adulta, porque sabemos de que es un niño que nace con esa condición y esa condición va a prevalecer para toda su vida. Cuando entendemos esto y psicoeducamos a las familias frente a esta realidad, frente a que el ecosistema frente a ese ecosistema modular y podemos entender cómo hoy en día los padres de familia son parte de ese ecosistema y nosotros los terapeutas somos quienes somos la vía para poder facilitar estos procesos de enseñanza y de psicoeducación y de inclusión, cambia el panorama de alguien con este diagnóstico. Entonces, para esto tenemos que hablar de una arquitectura para que ese programa sea eficaz. ¿Y qué nos trae ese éxito terapéutico? Primero que tiene que ser un proceso individualizado. Cada ser humano sabemos desde un modelo más humanista que estas evaluaciones deben ser exhaustivas y que tienen que ser adaptadas a los intereses y el perfil cognitivo único del paciente. Cuando alguien va a una consulta, yo escucho con mucha frecuencia en una consulta, dos consultas, un pediatra, un médico familiar, un psicólogo le dice, tiene aleteos, tiene colalias y ve dos, tres características y en una sola sesión nos están dando esa etiqueta a nuestros niños de autismo y que es sumamente peligroso. Entonces, como psicóloga, como neuropsicóloga, yo más menos me tardo para dar una evaluación de autismo de 6 a 8 sesiones para poder evaluar todo ese perfil cognitivo, para poder analizar el contexto donde vive el niño. Entonces, uno, el plan tiene que ser individualizado. Segundo, estructurado. Evaluamos, podemos ver que dentro de los criterios del DSM-5 cumple con todos esos criterios. Entonces, tenemos que, ese plan estructurado tiene que ser en entornos predecibles y organizados, ¿sí? Y esos objetivos tienen que ser explícitos y acordados previamente. Hoy en la mañana daba una charla a un grupo que tengo del modelo MILEC y me decía una madre de familia que prácticamente a los niños los están sacando del aula porque no saben cómo tratarlos frente a un diagnóstico de autismo.
Sin embargo, si como profesional tengo identificado qué está pasando, cuáles son esa comorbilidad que existe con un diagnóstico asociado de autismo, la situación va a cambiar inmensamente. Tercero, tenemos que saber que para un proceso terapéutico tiene que ser intensivo y tiene que ser extensivo. No que hoy, como las madres, hoy voy a un terapeuta, no me gustó ese terapeuta, salto a otro terapeuta, salto al otro terapeuta y ninguno me convence y estoy buscando, yo les sé decir en palabras morochas ecuatorianas, digo, empezamos el peregrinaje terapéutico porque estoy buscando que me digan lo que yo quiero escuchar como madre de familia. Y a veces nos encontramos con profesionales con escasa preparación, con escasa capacitación que hacen cualquier cosa y no hacen un plan terapéutico exhaustivo con objetivos claros. Esos objetivos tienen que ser a corto plazo, tienen que ser medibles. Y dentro de este proceso terapéutico, más o menos con todo un equipo interdisciplinario, un niño con autismo debe recibir de 20 a 25 horas semanales dentro de un proceso terapéutico. Significa que casi medio tiempo, un part-time, como diríamos acá en Estados Unidos, es estar dentro del proceso. Entonces, ahí va la adherencia terapéutica y nosotros como profesionales tenemos que estar conscientes que si un niño no está dentro de un proceso terapéutico riguroso, no vamos a conseguir los objetivos que queremos. También es importante poder identificar que ningún plan terapéutico puede ser eficaz si no es sostenido por la familia. Aquellos terapeutas que dicen, yo trabajo solo con el niño. No, usted no puede trabajar únicamente con el niño. ¿Por qué? Porque los padres son los arquitectos de lo que está funcionando y ellos son, ¿quién más conoce a su hijo que su madre, que su padre? Entonces, los padres y las madres tienen que estar capacitados y nosotros les llamamos coterapeutas activos, porque ellos van a ser nuestra red de apoyo psicológico paralelo. Frente a esa arquitectura, frente a lo que se está haciendo, hay que desmitificar la dosis terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos intervención temprana, como yo les había dicho, en edades de 3 a 5 años, en las edades iniciales, de 20 a 25 horas por semana, tenemos diferentes etapas de la intervención. Y yo les voy a hablar de 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas dentro de esa dosis terapéutica con evidencia científica? Y me gustaría que yo poderles compartir estos estudios que se tienen en relación a esto es, primero que la intervención tiene que ser directa. Las sesiones en casos de diagnóstico de autismo tienen que ser sesiones estructuradas con terapeutas certificados. Estos terapeutas tienen que estar, en base a la evidencia, certificados en análisis conductual aplicado. Segundo, tenemos que hacer inclusión educativa. ¿Qué es lo que ocurre y que veo una falencia, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, que no están haciendo estudios de caso? Ok, yo como terapeuta certificada en análisis conductual aplicado, necesito ponerme de acuerdo con la institución educativa para conocer cuáles son las adaptaciones curriculares de apoyo. Esas adaptaciones curriculares se basan en qué? En ese apoyo de pares y la interacción social guiada en la escuela. Sí, dentro de la inclusión educativa hay algo que se llama el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Sin embargo, todavía existen profesionales que hablan de autismo grado 1, grado 2 y grado 3. Esto ya está abolido. ¿Sí? Lo que hablamos son de cuáles son los apoyos que necesitan, los grados de apoyo que necesita ese niño, esa niña o ese adolescente con autismo y en base a eso nosotros vamos a hacer la mediación educativa y se va a hacer la inclusión educativa.
Además de esto, nosotros tenemos que establecer unas rutinas naturales. Cuando hacemos intervenciones que son mediadas por padres, por ejemplo, hay el modelo que se llama IMPACT, que son aplicadas durante actividades de la vida diaria, como ir al baño, la comida, el juego libre. Todas esas rutinas naturales tenemos que trabajar. Si a usted un terapeuta como madre o si usted es una terapeuta que está trabajando con casos de autismo, porque también hay que hablarlo y hay que ser sinceros. Hay terapeutas o hay profesionales que me han dicho, Luz Helena, yo no puedo trabajar con estas condiciones. Entonces uno también tiene que decir, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no estoy preparada, no estoy capacitada para trabajar y poder remitir. En mi caso, yo le soy infidente. Yo no trabajo con casos de consumo de alcohol y de drogas, porque no estoy capacitada, pero busco un profesional que sí lo esté para que tenga todo este proceso terapéutico y que sea eficaz. Por lo tanto, también tenemos que identificar cuál es ese filtro científico que hoy en día, dado a la gravedad del asunto, dado al aumento desmedido de casos de autismo, necesitamos darlo. Entonces existen niveles de evidencia, digamos así, y me hubiera gustado poderles compartir la información porque sé que es información muy fuerte y que necesitamos ser un poco más visuales, pero sabemos que la evidencia que tiene, cuáles son los procesos terapéuticos con evidencia científica, como les había dicho, es el ABA, el PRT, el PRT y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como el PECS. Sí, que esto quien utiliza más son los terapeutas del lenguaje o fonoaudiólogos. Dentro de la farmacología que también nosotros tenemos que identificar y preguntar a nuestros pacientes, bueno, ¿qué está pasando con el psiquiatra infanto-juvenil? Si estás yendo al neurólogo y lo que está funcionando es la risperidona. Únicamente, ojo con esto, cuando tenemos exclusivos casos de irritabilidad severa, cuando nuestros niños con autismo son violentos, se agreden, ahí existen autolesiones. Entonces, en ese caso utilizamos este tratamiento farmacológico. Algunos procesos terapéuticos que están siendo investigados, que se está aplicando para el autismo, porque son procesos terapéuticos que están basados en esto, es, por ejemplo, la tecnología, que hoy en día se está utilizando la realidad virtual, la inteligencia artificial, con el neurofeedback. Hoy en día todavía no se tiene evidencia científica que la estimulación magnética transcranial sea efectiva en casos de autismo. Ojo con eso, porque les están vendiendo a los padres de familia la estimulación magnético transcranial como si fuera la cura, entre comillas, que van a estimular y que va a pasar nada. Sin embargo, sabemos que no existe evidencia científica de esto y que hay estudios de aquí, a lo mejor nos reunamos ustedes y yo de unos 2 años, 3 años, máximo unos 5 años y podamos ver ciertos estudios a ver si existe o no evidencia de su funcionalidad. Entonces, también está en investigación los sistemas TEACH. El sistema TEACH es un sistema estructurado, controlado, que para algunos niños funciona y otros no funciona. También tenemos la musicoterapia, que está en evidencia, y para el área conductual tenemos la terapia cognitiva conductual, únicamente, ojo con esto, para alto funcionamiento. Sabemos que los niños con TDAH o las personas con autismo de alto funcionamiento van a tener el nivel cognitivo para poder establecer cuáles son sus pensamientos, su debate, poder identificar ciertos pensamientos irracionales que lo manejamos en la terapia cognitivo-conductual o en la terapia racional emotiva conductual. Aquí,
En rojo, sin evidencia científica y de riesgo y de peligro que tenemos que hablarlo, la quelación, por ejemplo, la secretina, que están algunos profesionales hablando de esto como si fuera el boom para tratamientos y no lo es. La comunicación facilitada también. ¿Por qué? Porque a la final quien está proporcionando esa información es quien está haciendo de aporte. Entonces, no existe y es un riesgo. También hemos visto muchos casos de dieta sin justificación digestiva. Ojo con esto. Dejan de las dietas relacionadas al gluten. No existe evidencia científica que empiezan a hacerle todos estas restricciones nutritivas y que eso va a ser proporcionado o que va a dar una evidencia para nuestros pacientes. Entonces, dentro de este equipo ya me llegó la luz para poderme conectar. Sí Muy me bien. gustaría que ustedes puedan identificar que estas dietas alteran el funcionamiento, porque hemos tenido casos en la clínica de la cual yo soy directora, que es lo que niños con riesgos de desnutrición o carentes de calcio o carentes de ciertos electrolitos por estas dietas que en algunas veces las madres de familia empiezan a ver en el TikTok y claro, puede que funcione para uno, pero no funciona para todos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos problemas en el desarrollo de nuestros niños y que lo venden y que las madres de familia dicen, no, sí, a mí funcionó y conmigo está pasando, ya no está leteando, pero no es eso. No existe evidencia científica de esto. Otro riesgo que vemos con mucha frecuencia, no existe en el método Ilben ni en el método que Neuropoint. No hemos visto, perdón, no hemos visto también unos audífonos a los niños para que escuchen esta música y que esto va a hacer que la estimulación, no existe Perdón, tal perdón, ciencia. profesora, no ha conectado imágenes. No sé si está compartiendo imágenes. Ok, ya ahora me estoy conectando, estoy Bien, esperando que ya se conecte muy bien. mi Ok. computadora. Sí, no hay Sí, y problema. les quiero mostrar este semáforo que me ayudé a hacer para que ustedes puedan ir identificando. Existen unos lentes que se llaman los lentes de Irlen, no sé si alguien de ustedes lo ha escuchado, y que prometen ser facilitadores y que pueden ayudar a los niños con autismo. No hay también se ha buscado investigación y se ha dado que no existe evidencia en grupos focales, que es importantísimo poder identificarlo también con qué población se hizo, ¿sí? ¿Cuál es esa población que utilicé? ¿Cuál es el grupo focal que se está usando para mi investigación? Entonces, y que yo les voy a compartir a ustedes. Dentro de la NACET, que es la entidad que regula aquí en los Estados Unidos esta evidencia científica. Entonces, me gustaría que me den un minutito para yo compartirles ya mi información. Ok. Si usted me permite el ingreso, doctor. Sí, sí, cómo no, déjenme.
conectar otra vez. Ahí estamos. Mire, a ver. Mire, a ver si... Recording in progress. Ah, bueno, dicen que pasa hasta las mejores familias. Así Sí, sí. Mire, a ver, ahora sí puede compartir. que, y lo más grave que aquí en los Estados Unidos se nos va la luz. Entonces, como Ya yo se puede ver. ya se puede ver, Sí, sí. exactamente. Entonces, como yo les decía, y con ayuda de la IA también pude hacer este semáforo para que nosotros como profesionales poder dar la mejor información a nuestras familias, que son los que buscan una respuesta a lo que está pasando con sus hijos. Entonces, si pueden identificar en verde, tenemos ABA, el PRT, el DCM, sí, los sistemas alternativos de comunicación. Y estos en rojo definitivamente son aquellos que están vendiendo y que están muy redundantes y que utilizan mucha infraestructura publicitaria. Sin embargo, no vemos resultados con nuestros niños, niñas y adolescentes con TEA. Entonces, para recapitular un poco, sabemos que el núcleo central del TEA y las afectaciones que tienen son a nivel de comunicación social, a nivel de integración sensorial y motora, que tenemos conductas repetitivas y ciertas estereotipias en algunos casos, y a nivel emocional tenemos dificultades de ansiedad y de regulación emocional. Entonces, dentro de este espectro, y como estamos hablando, ¿cuáles son esas prácticas con evidencia científica para mejorar los niveles de comunicación o la comunicación social? Quienes usan y como trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario son los sistemas alternativos y aumentativos, PECs, que hoy en día sabemos de que por medio de la tecnología ya existen aplicaciones que nos facilitan con las familias que puedan descargar mediante una tablet y nos facilitan nuestro trabajo. Sí o sí, en edades tempranas requieren la terapia del lenguaje, acudir eh, al terapeuta o al fonoaudiólogo, de acuerdo al país donde ustedes se encuentren. ¿Por qué? Porque vamos a ir desarrollando esas habilidades de comunicación, esa comunicación a nivel expresivo y comprensivo. El hablar, el expresarse, eso es una habilidad. Quien se encarga es el fonoaudiólogo. Y tenemos el modelo de Jasper, que es la atención conjunta frente a la comunicación social. A nivel de integración sensorial también sabemos que tenemos niños que son hiperresponsivos o hiporresponsivos. Entonces aquí el terapeuta ocupacional, ¿qué hace? Hacer un perfil sensorial para poder identificar cuáles son las fuentes de información, cómo está él, y hacemos este enfoque sensorial. Y los apoyos visuales, los pictogramas, que funcionan muchísimo y que nosotros a lo mejor en consulta, el médico, el pediatra puede tener ciertos pictogramas dentro de su consulta y manejamos un lenguaje común para ellos. Frente también a las conductas repetitivas y la flexibilidad, ahí venimos nosotros, los neuropsicólogos y los psicólogos especialistas en este ámbito. Lo que, lo que se busca frente a las conductas repetitivas y que buscamos es el análisis aplicado. ¿Cuál es esa función de la conducta? Sí o sí, si usted le interesa esto, tiene que hacer un análisis funcional de la conducta. Y cuando hablamos de un análisis funcional de la conducta es para qué me comporto de la manera que me estoy comportando. Y existen 4 ámbitos dentro de este análisis funcional de la conducta: es para atención,
¿sí? A lo mejor el niño quiere buscar la atención de sus papás, quiere algo y sus conductas están referidas a esto. Otra función de la conducta es por evitación. No quiero hacer, no quiero comer, evito. Segunda función, la sensorial. Entonces, si ya conocemos el perfil de nuestro niño, entonces vamos buscando nosotros y hacemos este análisis funcional en el niño. Y dentro de procesos ya terapéuticos en niños, ojo con esto, o niños o adolescentes dentro del espectro, sabemos que existe comorbilidad con ansiedad, con depresión y algunos otros trastornos mentales, ¿sí? Lastimosamente tenemos que llamarlo así y hacemos terapia conductual, hacemos TREC de acuerdo al nivel cognitivo que tenemos de nuestro paciente. Entonces, frente a esto, yo les he Un hecho... saludo a todos y bienvenidos a este análisis clínico. Hoy vamos a meternos de lleno en una revisión absolutamente exhaustiva y necesaria sobre las intervenciones en el trastorno del espectro autista. A ver, seamos sinceros, para los profesionales Fue el audio, profesora. Está apagado su micrófono. Está cerrado su micrófono. Ahí. Está saliendo ahora la imagen. Entonces, como les mencionaba, el análisis de conducta aplicado nos ayuda muchísimo a poder hacer un enfoque netamente estructurado, que es lo que necesitamos nosotros y que se requiere. Eh, Hoy en día, acá en los Estados Unidos, que no existe eso, por ejemplo, en España, existe el análisis de conducta aplicado, se está certificando a profesionales. Sin embargo, acá en Estados Unidos se está certificando mediante un curso de 40 horas y se convierten en técnicos de rehabilitación de conducta. Eso se utiliza acá en Estados Unidos, en otros países no se está utilizando y existe un BCBA, no sé si ustedes han escuchado, aquí en los Estados Unidos, quiénes son los que están trabajando directamente con un profesional que está calificado y los técnicos de rehabilitación de conducta son quienes en algunas ocasiones hacen el trabajo diario. ¿Qué es lo positivo? Como neuropsicóloga, lo que les puedo decir de ABA o de ABA es que tenemos un entorno clínico y que es controlado y que está sujeto a un objetivo claro. Para mí, en algunos casos, les hablo como Luz Helena Cuna, puede ser favorable, en otros casos no es favorable. ¿Por qué? Porque también necesitamos darle ciertos espacios a los niños, al descubrimiento. Sabemos que los niños, sobre todo en esa población infanto-juvenil, necesitan ir descubriendo mediante su aprendizaje, es tocar o leer mediante los sentidos. Y la meta básicamente es reducir conductas, problemas, sobre todo de autolesiones, dificultades en atención. Es muy conductual, entonces son reforzadores positivos, negativos. ¿Qué hacer cuando hace un tantrum el niño? Entonces, dejo a consideración, pero es importante que como profesionales lo sepamos. También tenemos un proceso terapéutico que es un tratamiento de respuesta esencial, que es más bien como reforzadores positivos, como motivación natural, ¿sí? Frente a respuestas que pueden ser pivote y que hay más amplitud y hay un entorno natural frente a esto. Aquí el rol de las familias es activo,
frente al ABA que no es muy activo y no se puede involucrar. En cambio, en este tratamiento de respuesta esencial, los padres de familia se convierten en coterapeutas y eso a mí me gusta. ¿Por qué? Porque no es tome el niño, usted haga la terapia y yo no me involucro con lo que está ocurriendo. No, aquí en este tratamiento sí involucramos más directo a las familias. Y la meta es desarrollar esas habilidades sociales, el juego simbólico que sabemos que no existe o es reducido en algunos casos, en los casos de TEA. En edades tempranas existe otro modelo, que es el modelo Denver. Y lo bonito del modelo Denver y que lo realizan los estimuladores tempranos, sobre todo, es de 12 a 18 meses. Entonces, cuando nosotros vemos que ya no existe esta respuesta inmediata, no hay sonrisa social, ciertas habilidades motrices finas y que no están desarrolladas en el niño, entonces nos enfocamos en este modelo. Por eso la intervención temprana y aquí para los que son pediatras, estos signos de alertas en el neurodesarrollo son tan importantes. ¿Por qué? Porque haciendo dentro de este modelo Denver va a facilitar mucho las habilidades en los niños. ¿Y cuál es la meta dentro del modelo Denver? Es revertir ciertos déficits tempranos. Si podemos identificar que estas alertas tempranas, vemos que no hay sonrisa social, podemos identificar que hay retraso en su neurodesarrollo, mediante la estimulación temprana lo podemos ayudar. Y que básicamente es lo que nosotros queremos. Eh, Dentro de como terapeutas o psicoterapeutas inmersos en la salud mental, debemos enfocarnos en las terapias educativas y conductuales, básicamente. Y para eso trabajamos de la mano con los psiquiatras infanto-juveniles y con los neuropsicólogos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que a veces nos hacen los padres de familia o el temor que tienen los padres de familia es la medicación? Entonces, la psicofarmacología dentro del autismo tenemos que tener claro que es importante cuando hay comorbilidad con otros trastornos. Por ejemplo, si tenemos casos de TDAH y autismo. Entonces, en estos casos, el médico, el psicólogo, el neuropediatra, perdón, o el psiquiatra utiliza el metilfenidato para estos casos. Y como les había mencionado anteriormente, la risperidona para el control de conductas de autolesión o agresividad. Entonces, esos fármacos son los que están utilizándose. También la melatonina, existe evidencia que sí regula el sueño en nuestros casos con autismo. Entonces, si nosotros podemos ver ciertos procesos terapéuticos en base a desde la edad temprana, desde la primera infancia hasta la vida adulta, estos son los procesos terapéuticos que tienen evidencia científica. En la primera infancia, como yo les había dicho, la detención temprana y el modelo Denver no es importante, yo creo que es crucial, o sea, hay que ponerlo así con mayúsculas, porque todavía en nuestros países de Latinoamérica tenemos casos de niños de 6, 7, 8 años que nunca fueron diagnosticados, que nadie le llamó la atención ciertas conductas en su comunicación, ciertos cambios, que no vieron esas alertas en el neurodesarrollo y que esos diagnósticos tardíos es perder de alguna manera el tiempo, aunque suene cruel lo que estoy diciendo. Eh, Buscar siempre intervenciones naturalistas. Yo pienso que no tenemos que separar al niño de su entorno, de donde está. Todavía hay instituciones que el niño está dentro del aula y que se va con el terapeuta a recibir su terapia afuera. O sea, pienso que entre
mayor eficacia es poder que el niño, el adolescente esté dentro de ese entorno para poder generar esas habilidades. Ya dentro de la etapa escolar las cosas cambian porque ya no es el niño que está en casa y que de alguna manera las madres protegen. Es mi niño autista, dicen. Pues que tiene autista y que todavía señalan el autismo como algo terrorífico y catastrófico. Pero entra a la escuela. ¿Qué pasa cuando ya entra a la escuela? Ya hemos hablado de que existe en teoría, una inclusión educativa, ¿verdad? Basado en los derechos, basado en el DUA, en el diseño universal de aprendizaje, pero ya dentro de esa etapa escolar, lo que nosotros necesitamos es esa medición por pares. ¿Qué habilidades estamos enseñando? Por imitación, ¿sí? Y sabemos que hoy es efectivo. En la adolescencia, las habilidades sociales. Yo siempre cuento como anécdota, antes cuando trabajaba más con población infanto-juvenil, ahora trabajo más con adultos, me llevaba a mis niños, a mis chicos con autismo al centro comercial y me sentaba con ellos en el patio de comidas y los ponía a ellos y los ponía así eh, ejercicio de que vean cómo se comporta el resto de la gente. Nos pasábamos una tarde en el centro comercial. O la hora de la terapia. No, hoy no vamos a tener terapia aquí. Nos vemos en el patio de comidas. ¿Para qué? Para que aprendan esas habilidades sociales. Hoy un niño con autismo me escribía porque tiene mi WhatsApp, me dice, hola, ¿cómo estás? Claro, su lenguaje muy robótico. Y me pregunta, ¿qué quieres hablar hoy? O sea, él me preguntaba a mí. Yo dije, wow, está desarrollando habilidades sociales, ¿sí? Y sí o sí sabemos que cuando existe un diagnóstico de autismo, nosotros tenemos que establecer rutinas. Me parece increíble que todavía hay familias que ya están en procesos terapéuticos muchos años y nunca han trabajado rutinas con sus niños. No tienen una estructura desde la mañana con pictogramas, poder facilitar y que luego ya cuando a medida que va desarrollando su ciclo vital podemos incluir la tecnología como proceso de ayuda y como proceso de inclusión del proceso terapéutico. Y ya en la vida adulta la situación ya es diferente porque sabemos que los procesos de psicoeducación son diferentes y que transforman la vida frente a lo que más les preocupa a estos casos, que es las habilidades sociales, la procrastinación, esa tendencia a la depresión, a la ansiedad. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, podemos identificar cómo es un cerebro con un perfil inicial, con regiones de procesamiento social, con baja activación, que es lo que necesitamos trabajar, y la posintervención. Cuando usted como terapeuta ve a un paciente suyo y la satisfacción que le digan, Luz Helena, oh, mira, ya estoy en la universidad. A pesar de todas las limitaciones, voy a ser profesional. O a pesar de esas limitaciones, tengo mi familia. Entonces, estos modelos de EDST y que de RTP son aplicados sobre todo entre los 18 y 30 meses. Y podemos ver cómo esas mejoras en el lenguaje, habilidades sociales, nos van ayudando. También tenemos, en base a la neurociencia, algunos estudios de resonancia magnética funcional que demuestran estas intervenciones en el cerebro y que van haciendo activación cortical dentro de un proceso de información social, y que eso lo podemos hacer mediante la estimulación de funciones ejecutivas cerebrales. Entonces, frente a todos estos procesos terapéuticos que nosotros hemos hablado y que es
es un tema bastante álgido. Uno, las bases, la inclusión social, ¿sí? Tenemos que trabajar modelado social, ese modelamiento para los adolescentes. Lo que yo les digo, tener conversaciones recíprocas, lidiar con la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué puedes hacer tú frente a una dificultad? Y vamos que anticipando las respuestas. Dos, necesitamos una vida independiente, que es la preocupación de muchos padres de familia. ¿Qué va a pasar si yo le falto? ¿Qué va a pasar si yo no estoy y cómo se va a poder defender? Entonces, dentro de esos procesos terapéuticos, ese tiene que ser su objetivo, ese de que lograr la mayor independencia posible, esa independencia social y sabemos y poder ir viabilizando frente a esas fortalezas y debilidades, cuáles son las áreas que pudiera ser en el ámbito laboral que a las madres les asusta. Tengo un pacientito que ahora va a ir a la universidad y le digo, bueno, ya vas a ir a la universidad, pero en estas vacaciones, ¿qué vas a hacer? Y la mamá casi le da un infarto. Elena, ¿cómo usted va a mi hijo no le hace falta nada? Me dijo. ¿Por qué usted le está metiendo cosas en la cabeza que vaya a trabajar en vacaciones? Entonces yo le dije, porque estoy generando habilidades de la vida diaria, porque su hijo tiene que ser independiente y los procesos terapéuticos no va a ser el mismo ahora ya universitario, a que yo siga escuchándolo y que sigamos hablando de sus pensamientos y que no genere esas habilidades laborales, ¿sí? Y que pueda ser útil para la sociedad. Entonces, frente a todo lo que nosotros hacemos dentro de los procesos terapéuticos, no olvidarnos del sujeto como individuo, como un ser sujeto a derechos, porque vemos los procesos terapéuticos a veces como netamente desde el ámbito clínico y que aplicamos ciertas terapias que ya les he nombrado, las que tienen eficacia y las que existe evidencia, pero ir trabajando con nuestros niños en base a un proceso terapéutico humanizado. Creo que eso nos falta muchísimo a los profesionales de la salud, humanizar y dejar el diagnóstico como esa etiqueta que siempre damos, que el DSM-5 nos dice que tenemos que colocarlo, el CIE-10 nos tenemos que colocar el diagnóstico para el registro, pero ¿qué pasa con ese sujeto que en algún momento va a dejar de ser niño y que se va a convertir en adulto y que va a continuar siendo autista? Y por eso tenemos que involucrar las instituciones educativas, ese entorno inclusivo. ¿Por qué? Porque lastimosamente tenemos modelos que son equitativos y son modelos educativos integradores, pero no eliminamos las barreras para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todos estos servicios que nosotros podamos brindar para un adecuado eh, manera o para generar esas habilidades, a la final lo que queremos transformar y mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Con este diagnóstico que hoy llama muchísimo la atención, ese aumento desmesurado que yo digo no todo es autismo, ¿sí? Y que tenemos que dejar de que se convierta en el negocio para muchos dentro de la salud, perdón que les diga, y deja de dar respuestas a las familias. Así que les pido disculpas por la falta de energía eléctrica. Sin embargo, he tratado de que esto sea lo más entendible posible y trabajar frente a un diagnóstico que marca la vida de las familias. Gracias, licenciada. Muy atinada su presentación. En América Latina
se nos hace difícil primero comenzar a diagnosticar, a seguirlo como usted lo plantea. Es difícil, es muy caro, eh, eh, incómodo para la familia pobre de América Latina, eh, el querer cuando tienen un niño con cierta discapacidad, de que comienzan a tratar de ver, que lo vean y eso, muy caro y eso. Ustedes también, digo América Latina, pero usted está ahora en Estados Unidos. Ujú. Es tan fácil tratarlo desde chiquitico, desde los 12 meses, comenzar a verlo, a manejarlo ustedes en Estados Unidos. En Estados Unidos ya existe mayor información, ¿sí? Yo les puedo hablar desde la población hispana con la que trabajo y la que siempre me busca para las consultas. Yo creo que el primer mito que tenemos que trabajar con las familias es el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por temor, muchas madres hispanas, les puedo decir, no buscan ayuda a esas señales de alerta y esperan, ya va a mejorar, ya va a hablar, así mismo era. Y también lo que no ayuda mucho es el uso indiscriminado de la tecnología en edades tempranas. Sí. Entonces, el uso de la tecnología está afectando muchísimo a nuestra población infantil y sobre todo a la población de 2, 3 años. Usted ve un niñito de 2 años, 3 años que está 12 horas en la televisión y en el celular, les dan tablets. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo pienso que acá en los Estados Unidos a lo mejor existe más información, mayor ayuda, pero hace 2 semanas Kennedy cerraron y multaron, y no recuerdo en qué estado, algunas agencias que estaban trabajando con autismo porque estaban lucrándose del diagnóstico de autismo. Oh, Entonces, como existen recursos, sí. también hay esos desvíos de fondos, que es muy peligroso, y que acá en los Estados Unidos Kennedy está, está directo porque es una preocupación social, porque ¿qué va a pasar si uno de cada 35 niños está siendo diagnosticado en los Estados Unidos de autismo? ¿Qué va a pasar de aquí en 15, 20 años? O sea, ¿vamos a tener una población autista de los Estados Unidos? Esa es la pregunta. Sí, Bien. ciertamente, Muchas ciertamente. gracias. Sí. Imagínense, esos recursos estaban caminando por otro lado. Nosotros necesitándolo en América Latina para iniciar mínimamente algo. Yo Sí, tengo una pregunta. Sí. sí. El Sí, doctor Albert Méndez, sí, adelante. sí. Excelente, excelente, señores. Bueno, los elogios para lo que es el AMSI se lo voy a deber, porque la verdad es que no tengo cómo pagarle. Hay un costo, pero no hay cómo pagarle. Ok. Pienso que todas las asociaciones y todas las sociedades médicas de América Latina deben de linkearse con el AMSI, porque la única institución que nos da informaciones atinadas, actualizada, nos busca trabajo, nos prepara, hace jornada, es el AMSI. Sería un privilegio del Colegio Médico Dominicano y de todas las asociaciones pertenecer al AMSI. Voy con la pregunta, mi querida doctora. Es un tema bien amplio que ojalá y pueda haber otra sección personalmente para preguntas, porque es bien amplio. Pero, por ejemplo, ¿a qué se debe el aumento del diagnóstico de esta condición? ¿Se debe al aumento de la población en sí o se debe a que la definición del diagnóstico ha cambiado? ¿Y cómo podemos nosotros que trabajamos en atención primaria no diagnosticar, sino sugerir, sospechar que un paciente, cuáles son los signos, los síntomas, o sea, algún estudio diagnóstico que nos diga que ese paciente es autista y cómo podemos referirlo? ¿Cuál es la primera línea de referimiento? ¿El psicólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo? ¿Quién? ¿Cómo lo referimos? Excelente pregunta. Ok, en nuestros países de Latinoamérica, quien debería de referir es, o lo que llamamos, yo soy de Ecuador, es el médico general, en algunos de los casos en los centros de salud, ¿verdad? En los pueblitos que tienen el centro de salud, el pediatra médico familiar, porque ¿quién es el que se da cuenta de cuál es el desarrollo o el neurodesarrollo de ese menor?
¿Qué ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué nos dice? Este niño puede ser autista. ¿Qué nos dice? Los ya. primeros signos y síntomas. Primer síntoma, que no hay reciprocidad social. Usted está como médico, se me ocurre, usted está tomando talla y peso, ¿verdad? Y de repente Ajá, se llama Matías y no hay contacto visual del Matías, ¿sí? ajá. Hay una prueba que se llama el M-Chat. Si usted yo le pudiera compartir ese M-Chat y ahí usted en 5 minutos hace un screening frente a esas dificultades. Uno, el desarrollo del lenguaje. Tiene 2, 3 años y no hay una interacción y no hay una intención comunicativa. ¿Me entiende? Hay sonidos guturales, la comunicación. Otro, cuando hay sonidos fuertes y ahí va el terapeuta ocupacional, ¿sí? Empieza a taparse los oídos, la hipersensibilidad en algunos casos es otro síntoma importantísimo. Otro síntoma que nosotros podemos ver ciertas conductas repetitivas, las estereotipias, que no es característica de todos los autistas, pero yo pienso que sobre todo el nivel de comunicación y la reciprocidad social. Usted le dice a un niño, ay, te doy el juguetito en consulta, y el niño no tiene contacto. Algo está pasando. No hay ese contacto ocular. Ahí quien define el diagnóstico no lo puede definir solo un profesional, tiene que ser un Correcto, equipo interdisciplinario. correcto. Sí, ¿cuál es la primera línea de referimiento? Yo, ¿A quién pens referimos? yo pensaría que un neuropediatra y el neuropediatra con la neuropsicóloga, la estimuladora temprana, el fonoaudiólogo y el terapeuta ocupacional. Confirma el diagnóstico entonces. Sí, aquí Sí. Porque es un... tenemos esa línea de referimiento. Aquí se hace bajo esa vía. Después que Ujú. lo ve el pediatra general, que lo sigue más o menos, o un médico Correcto, familiar en un campito, se va correcto, directo al neuropediatra. Y el neuropediatra ya correcto, se encarga de Sí, seguirlo con los correcto, neuroterapeutas. algo más, correcto. Exactamente. doctor Méndez, algo más. No hay, no hay algún estudio diagnóstico de imágenes que nos diga que hay un signo patognomónico en esta enfermedad, cómo va la ciencia ahora y cómo va la tecnología. No, Hasta ahora no, ok, perfecto, no ok, existe. ok. Todavía mente. No, Todavía, ok, sería perfecto, perfecto. exquisito. Sí, ¿Tú te sí. imaginas hacerle un Sí, estudio funcional de Sí. resonancia que nos dé un punto que diga tiene autismo o trastorno del espectro autista? No, No, porque es todavía. Es multifactorial. exacto. Y es muy clínico sí. prácticamente. Sí, es Sí, exactamente, y es un espectro. O sea, hay niños que son autistas que están en un nivel que no sabemos que es autista hasta que no desarrollen otros elementos que nos digan, pero ven acá, porque también depende de la edad y la sintomatología que presente. ¿Mm? sí, Entonces, hay niños que son autistas que son sumamente inteligentes, que están dentro del espectro autista. ¿Se cree sí. que el déficit de atención está dentro del espectro autista? Son dos trastornos completamente diferentes que están dentro de la familia de los trastornos del neurodesarrollo. Ok, Encontramos casos de autismo con comorbilidad con TDAH, tenemos comorbilidad con epilepsia, tenemos comorbilidad con síndrome de Down. Y como es una familia, yo digo, Y es que el tú combo puedes ser completo. cojo y ciego a la vez. O sea, tú puedes Mm, tenerlo, pero sí, como sí, comorbilidad, sí, como dice la sí. sí, licenciada. correcto. Una Sí, Le cosa hago la puede pregunta, sí, tener otra. sí, que hay Ujú. una doctora, al doctor Méndez. Vamos a permitir que la sí, sí, doctora sí, 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 Félix sí, haga ya una puede, pregunta, que tiene sí, sí, preguntas ya puede o estar, sí, comentarios. ya puede, Y luego usted sí, puede volver, no hay problema. ok, ok. Yubelis, doctora Hola, Félix, muy buenas noches a todos. saludos. Es un tema bastante interesante y amplio. Y como dijo la doctora, se ha vuelto algo, por decirlo de una manera muy popular, diagnosticar a todo con autismo. Este, pero me gustaría preguntar, con referencia a estos 2 años que tuvimos en cuarentena con respecto al COVID, muchos niños presentaron o desarrollaron déficits o problemas del habla y siempre había visto que lo correlacionan y como todos lo tienen estigmatizado con autismo. ¿Qué usted puede decirme con respecto a esto, si tiene algún tipo de conocimiento a este fenómeno que se dio? Mm, Este,
Todavía no hay estudios así muy, muy profundos, pero sí, se dio con mucha frecuencia eso de los Ujú. trastornos de pánico. Sí. Sí, miren, yo les cuento una experiencia. En ese tiempo yo vivía en Ecuador y trabajaba para el Seguro Social de mi país, era prestadora externa en mi clínica y teníamos que dar, nos llegaban muchos casos como los que usted me menciona y teníamos que darle un diagnóstico porque tiene que aplicarse dentro de la ficha al código CIE, ustedes saben. Entonces, lo que optamos nosotros a estos niños es colocarles un diagnóstico presuntivo de un retraso global en el desarrollo porque esas habilidades no las habían adquirido, sobre todo de lenguaje. Entonces hablábamos abiertamente con los padres de familia y les decíamos, mira, vamos a utilizar este diagnóstico de un retraso global en el desarrollo y vamos a ir evidenciando con el proceso terapéutico los avances y dificultades. Entonces, empezábamos con terapia de lenguaje, estimulación temprana, terapia ocupacional, psicoeducación a las familias, ¿sí? Porque aquí el papel fundamental es los padres, porque muchos padres son monosílabos. Ni entre ellos se hablan, ni entre el papá y la mamá se hablan y quieren que el niño hable, ¿sí? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer ese proceso y nos dimos cuenta que no todos tenían autismo, que pudieran tener un síndrome disejecutivo y luego ya a partir de los 6 años que se podía evaluar el coeficiente intelectual, nos dimos cuenta que tenían un coeficiente intelectual limítrofe, nivel inferior, pero no daba para una deficiencia cognitiva, pero sí tenía un síndrome disejecutivo y entonces empezamos a trabajar esas funciones ejecutivas y nos ayudó. Por eso hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos apresurados, esos diagnósticos express de 1, 2 sesiones, sí, tiene autismo y ya, y toda la familia lo empieza a hablar como el pobrecito, el enfermito, el que tiene autismo, y no vemos ese contexto, ¿sí? Que algunos casos es favorecedor y otro es desfavorecedor porque muchas familias tampoco ayudan. Muy bien. Sí, doctor Muchas Méndez. gracias. Sí, 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 gracias, doctora sí, Félix. sí, Sí, exacto, Hernán. sí, 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 quería decir, el síndrome de Asperger, se cree que Elon Musk, ese emprendedor sudafricano, el hombre más que ha trascendido en estos momentos, se cree que tiene el síndrome de Asperger. ¿Hay alguna relación con este síndrome y el espectro autista? ¿Está dentro del espectro autista el síndrome de Asperger? Bueno, doctor, ya dentro del Ya no DSM-5 se ya usa, yo creo. existe, Ya se no, sacó. ya ahora, y ya ni siquiera existen el autismo grado 1, grado 2 o grado 3 que muchos profesionales hablan de eso, no, no es profesional, digámoslo así, No, yo porque aprendí así con grados, pero hace muchos años. Ya ha sí, ido cambiando. Por sí, eso es el ahora espectro, exactamente, el ahora trastorno del depende espectro. sí, depende del nivel de apoyo. Lo que yo pensaría, bueno, el Elon Musk no se va a enterar que estamos hablando de él. No, lo sabe, ella lo Él no sabe, a va él a no le saber de importa. esta Él, conversación. y él lo admite, incluso. Sí, y yo pensaría que es autista con altas capacidades. Exacto. Es, Sí, exacto. Y dentro del también, espectro, él ujú, podría ser autista él con pudiera altas ser con capacidades. altas capacidades porque, pero también hay que ser, a ver, todo tiene que ver con el entorno. Si tú te rodeas con Correcto, multimillonarios, yo creo que algo se me va a correcto. pegar por ahí. Claro, viene de un padre ingeniero eléctrico muy inteligente, viene de una madre que es nutricionista y es antropóloga, o sea que viene de dos científicos. Entonces, por ahí, si yo me junto con muy, muy millonarios, pues eso tenemos que juntarnos entre todos los del APSI. Sí, sí. ¿Alguien más? Muy, muy interesante el tema de hoy. Si alguien más quiere hacer un comentario o pregunta, la profesora está acostumbrada a que le hagan muchas preguntas Ah, después sí, a mí No pregúntenme. sé, no después de la sé, no sé exposición. si la doctora se enteró de este comportamiento o de este seguimiento que estaba llevando a cabo el médico americano, el doctor Fadul, que bueno, que eso estalló hasta a nivel internacional porque de aquí de Norteamérica iban a tratarse allá. Que este señor que estaba llevando a cabo un tratamiento o un seguimiento, yo diría,
con suplementos nutricionales específicamente, y estaba mostrando una serie de evoluciones, pero era muy verbal. O sea, siento que no acotó un método científico de seguimiento. No sé si usted conoce el caso, ¿qué comentario le merece? O al doctor Ruiz también, me gustaría escuchar los comentarios de ustedes. Bueno, a ver, mi percepción, y es lo que yo les digo, no solo con el doctor, yo sí pensaría de que tenemos que ser más rigurosos. A veces recuerden que se está hablando de un ser humano y que necesitamos tener un método científico, ¿sí? Correcto, Si somos correcto, médicos, psicólogos, o sea, partir de la exacto. Que observación, fue lo que le faltó a él le identificar, faltó eso. y que dura años. Yo les digo, en mi método, yo tengo un método para TDAH, para el déficit de atención y hiperactividad, y ya vengo trabajando 5 años con este método y todavía es un modelo. Yo no puedo decir que es la panacea para el TDAH. No, para algunos de mis niños este método de psicoeducación ha funcionado, pero que está en estudio. Pero yo no me atrevería jamás a decir de que yo soy la panacea y que yo he descubierto la cura del TDAH, porque sería irrespetuoso para mis Es familias. difícil, él es internista y de adulto, inclusive no es pediatra, y se metió a querer hacer cosas que salían de su espectro. Él Mm. no podía hacer eso. Entonces se vendió eso como que sí, que mire, que mi niño, y finalmente eso no es científico, no fue científico, lo No aplicó el limitaron. método científico, sí, no lo No lo aplicó el método limitaron al científico. Ministerio de Salud y realmente no. O sea, tú le puedes dar, tú mismo, yo mismo, Méndez, le puedo dar, mira, bébete esto que te puede ayudar, bébete esto, pero tú no debes tratar una patología y decir que tú vas a curar esa patología porque es que eso no es así. Ni es Yo científico, sé, ni él lo yo debe, sé que fue, ni lo sí, debe yo le, tratar siquiera. yo le di seguimiento al caso y sé qué fue lo que pasó. Él estaba dándole seguimiento. Hay una serie de terapias que se aplica, creo que en Filadelfia, con algunos suplementos, como bien dio la doctora, es un seguimiento multidisciplinario, y dentro de esa disciplina pues está un proceso de nutrición donde se le aplica una serie de nutrientes y de suplementos. Sí, hombre. Entonces se notaba cierta mejoría. Ahora bien, si él acosta a eso, porque no tiene efectos secundarios, simplemente con suplementos, si él acosta a eso y lleva un método científico riguroso, quiénes son, cuándo son, sexo, edad, todo eso, y le da un seguimiento periódico de la evolución y lo va documentando, pues él puede presentar entonces elementos documentados ya y ver entonces qué pasó, lo pasó, ver los resultados, pero no a lo loco, a 3 meses, presentando personas verbalmente hablando, con insultos, con No, cosas así. No es propio de un médico que y aplique tener el un método apoyo de psicólogo, correcto, de un neuropsicólogo, equipo, un equipo correcto, para así entonces mismo, él vender eso Sí. o así presentarlo mismo. científicamente, pero así Profesora, no valió la pena. ya se nos agotó el tiempo. Si usted quiere agregar algo más con relación al tema de hoy, sí me gustaría que cerrara, porque yo sé que usted recibe mucha presión de los familiares, aunque usted ve niños y no hace recetas, porque usted es psicóloga. Ujú. Cuando un paciente le pregunta, o los familiares, ¿qué suplemento, qué le doy a este niño? ¿Usted tiene recomendaciones para ellos, para eso? La verdad que no, No, o sea, no Buena recomienda pregunta, ningún buena suplemento. pregunta, no, Sí. excelente pregunta. no, a ver, como les había mencionado, yo tengo una clínica en Ecuador, entonces yo me apoyo con mi equipo. O sea, sería irrespetuoso de mi parte yo decir, vaya, beba este suplemento, que a la final puede ser un efecto placebo. Ok. Recuerden eso. Ujú. Puede Realmente ser, es así, son efectos ujú, placebo. Entonces tú puede te ser vas con eso. y puede decir, ay, la doctora me dio esto, pero un efecto placebo. Yo me apoyo muchísimo dentro de mi equipo y lo remito. Pensaría para cerrar que me encanta, doctor Restituyo, que usted me dé la oportunidad de poder hablar de esto. ¿Por qué? Sí, Porque entre más capacitados estemos nosotros claro. como Sí. profesionales, creo que va a ser mejor el servicio que podamos dar y a la final para eso estudiamos. Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, yo hablo de 3 palabras claves. Y esas 3 palabras claves son la sensibilización frente a un diagnóstico X, ¿sí? Tenemos que ser profesionales sensibilizados, capacitados
porque todo el tiempo aparecen nuevos estudios, estar actualizados. Y por último, yo pienso que la última palabra clave es el respeto. Claro, ¿Sí? El respeto al sujeto, el respeto al ética, ser humano por ética. y por ética. Sí, Entonces, sí. esa sería mi mensaje final. Le agradezco. Usted sabe la Gracias. admiración que yo le tengo a usted y cuenten conmigo siempre No, para no. hablar de No, el estos temas. agradecimiento es nuestro. Sabemos que, como siempre lo hemos dicho, la experiencia que usted tiene en el área latina, para nosotros valoramos como una de las mejores voces autorizadas para hablar de autismo por su experiencia desde el Ecuador, desde Estados Unidos y todas sus enseñanzas a través de sus clases y su enseñanza en las universidades. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Alguien más? Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Gracias por todo. Gracias Gracias, por doctor. Un abrazo para usted. Gracias por lo que Igualmente, hace, gracias doctor. Mi igualmente por respeto y el cariño apoyo. para usted. Sí.